Hola, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompaña en este espacio de Extra Radio en la 92.3 FM. Muchísimas gracias por su sintonía en su programa Asiento Extra. Les saluda Ana Lucía Zamora, estaré con ustedes en este espacio de los martes de salud, donde traemos temas de distinta categoría en el área de salud para que podamos abordar. Si usted tiene dudas, consultas, igual también nos haga su reporte en nuestra emisora. Así que le agradecemos muchísimo que se mantenga con nosotros durante esta hora para hablar en este caso muy especial sobre el trastorno del Asperger. Pero tenemos muchas dudas, por lo menos yo y muchas personas con las cuales he conversado, tenemos muchas dudas y consultas acerca de este tema que día a día conocemos más o escuchamos más alrededor de nuestra sociedad, principalmente en Costa Rica. Entonces, quiero darle la bienvenida a la profesional en psicología, la doctora María José Obando, que se encuentra con nosotros acá en la cabina de Grupo Extra de Extra Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, por dicha. Qué dicha, me alegra muchísimo. María José, la doctora, la invitamos hoy porque ella también, y parte de su trabajo es de diagnosticar a personas con el trastorno espectro autista. Exactamente. Esa es la forma correcta, doctora. Exactamente. Estuvimos revisando y parte de lo que hablábamos y parte de lo que yo investigaba por acá, me pareció muy interesante traer este dato, porque hoy es el Día Internacional del Asperger, pero poco a poco hemos dejado de utilizar ese término Asperger para ya darle más énfasis a lo que se le llama el autismo, y es parte de lo que hoy yo quiero que conversemos. Y que si usted tiene una duda, consulta o quiere saber algo sobre este tema, recuerde que puede enviarnos un mensaje al 7003-1234, nuestro chat de WhatsApp. Puede hacer la pregunta ya sea escrita, puede hacerlo por un mensaje de audio al 7003-1234. Igual si usted quiere hacer su reporte de sintonía, enviar algún saludo o algo así, nosotros pues con mucho gusto vamos a estar leyendo y escuchando sus mensajes también al 4080-9640 si usted quiere hacer una llamada y hablar algo con la doctora que hoy está con nosotros, la psicóloga María José Obando. Doctora, yo quiero empezar diciéndole y preguntándole, bueno, primero agradeciéndole que está aquí, pero preguntándole sobre este tema que me parece que es muy interesante y que cada vez se habla más en la sociedad. ¿Existe todavía ese término Asperger? ¿Es el término correcto que tenemos que utilizar? Y de una vez definamos qué es el Asperger. Sí, bueno, todavía sí se utiliza la definición Asperger, pero para corregir, ¿verdad? Sí está correctamente usado, porque normalmente, bueno, se hizo un cambio desde el 2013, se empezó a hacer un cambio en lo que es un manual de diagnósticos de salud mental. Se hizo este cambio y se le llamó el trastorno de espectro autista. Ahora es como correctamente deberíamos decirle. Exactamente. Trastorno de espectro autista. Ok, entonces averigüe bien, doctora. Sí, exactamente, correcto. Ok, ¿qué es ese trastorno de espectro autista? Sí, primero para ir definiendo, ¿verdad?, lo que es el espectro, y para que las personas puedan entender, el espectro pues es como una gama de síntomas o de derivado de lo que son habilidades o niveles de discapacidades que puede tener una persona. Entonces, lo que se hizo aquí, en resumidas palabras, fue que es una condición, el Asperger viene siendo una condición y lo metieron dentro de lo que es el espectro autista. Okay. Entonces, pues esto se deriva de verdad de muchos síntomas, de muchas habilidades que puede llegar a desarrollar una persona. Ok, entonces todavía sí es que hago la consulta para que nos quede bastante claro. Hay personas que pueden tener Asperger, hay personas que pueden tener TEA, que le vamos a decir TEA de ahora en adelante, el trastorno de espectro autista. Correcto. Hay personas que pueden tener TEA, hay personas que pueden tener autismo. Tal vez si usted nos amplía un poquito más, si hay diferencias entre ellas o qué es importante conocer de ellas.
Realmente no hay mucha diferencia marcada, ¿verdad? Como te decía, o sea, viene dentro del espectro, entonces pues se pueden ver estas similitudes, por ejemplo, en la parte del habla, en la parte del lenguaje, en la parte de comunicación, en la parte de interacción social. Lo que se dice es síndrome de Asperger, pero viene más derivado de lo que es el espectro autista, pero realmente como una diferencia marcada entre el uno y el otro, pues no. Entonces lo correcto es decir el espectro autista, y es más fácil para uno también diagnosticar, o cuando a uno llega con una consulta o un diagnóstico y le comentan, es que vengo por hacerme una prueba o un diagnóstico de Asperger, ya uno inmediatamente sabe que se habla sobre el espectro autista. Ok. Ahora que está tocando ese tema y que, como yo les comentaba anteriormente, la doctora María José, parte de su trabajo también es poder identificar TEA. Para una persona en su diario vivir, que convive con otras personas, ¿cómo podría identificar a una persona con TEA? Bueno, dentro de eso me voy a meter como un poquito en lo que son los síntomas. Ajá. Que los síntomas se pueden dividir en 3 áreas, y ahí voy profundizando en cada una. En la primera área, bueno, tenemos como el deterioro en lo que es la interacción social o en actividad social. Después, en la segunda, las dificultades que presentan ellos en comunicación, y luego lo que son las conductas repetitivas y estereotipadas. En lo que es más que todo la primera área, que es la actividad social, de este deterioro, se puede ver mucho, por ejemplo, una persona que tiene TEA, ellos normalmente no te dan como este contacto visual, o no mantienen el contacto visual. Y mucha gente o muchas personas en la sociedad nos referimos a esto, poco contacto visual, como una falta de respeto más bien, ¿verdad? Claro. En una conversación. Pero más bien ellos se les dificulta mucho este mantenimiento de visual. Por ejemplo, a la hora de mirar o escuchar a una persona, ellos normalmente miran más como hacia la boca que hacia los ojos. Entonces a la hora de entender como los rasgos faciales o las emociones, a ellos también se les dificulta mucho. También, bueno, lo que son los problemas de comunicación, no responden o son muy lentos a la hora de poder como comunicarse con otra persona, no se sienten como bien, o no saben qué responder en una conversación extensa. Ellos o ellas utilizan mucho como los monosílabos, como sí, no, ajá, está bien. Como lo que uno podría pensar que es una persona cortante. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, esto también en la sociedad, ¿verdad? O entre un grupo de amigos, pues pensamos que esta persona no está interesada en comunicarse con uno, o no tener una relación social agradable, y más bien lo que no entendemos es que esta persona pues tiene este trastorno, este espectro. Aprender a comunicarse no se les facilita mucho, el lenguaje, bueno, dependiendo del grado, que ahorita podemos hablar un poco de eso. Ajá. Pero dependiendo del grado de la persona, el lenguaje puede ser muy severo, y pueden que tenga un deterioro significativo en la parte del lenguaje, o se pueden comunicar, pero como te decía, ¿verdad? Como que utilizan mucho monosílabos, o también utilizan como palabras, como muy raras, que solamente ellos pueden entender. Y bueno, por último, en los síntomas, en el área de lo que es conductas repetitivas o estereotipadas, tenemos esto, por ejemplo, de que ellos si tienen una rutina, y si esa rutina se les rompe, se vuelven muy frustrantes, rompen la frustración completamente. Tienen conductas o comportamientos más bien en sus manos o en sus pies que son muy significativas. Tienen un balanceo muy específico. Entonces sí, ¿verdad? Tenemos como hay ciertos comportamientos o conductas estereotipadas que a nivel social o a nivel de amigos pues no se entiende. Entonces es más como recibir un poco de educación por parte de nivel amistad, que también para que puedan entender, ¿verdad?, un poco mejor esto. Claro, y hago ahí la consulta tal vez para meternos un poco, para entenderlo un poco más a nivel médico, si tal vez lo podríamos decir de esa forma, que hay muchas personas que dicen, tal vez en son de broma, porque se ha vuelto de moda decir, no, es que pareciera que tengo Asperger o algo así, ¿verdad? Entonces quiero que hagamos la aclaración. Una persona nace con TEA,
se puede ir desarrollando, tal vez para hacer bien la explicación de no solamente es que puedo utilizar el término solo porque se me ocurrió y porque lo he escuchado en diversos lugares o en repetidas ocasiones. Es un espectro con el que se nace, se puede desarrollar. ¿Cómo es, doctora? Bueno, según los estudios recientes, no hay algo en específico como que diga, el bebé va a nacer con esto significativamente, con el espectro autista. No hay un estudio reciente que se diga, más bien estaban investigando sobre si era falta de una enzima o falta de alguna hormona o algo que la madre no le genera ahí muy bien al bebé. Entonces, como que nazca, no, lo que sí se sabe es que es un trastorno de neurodesarrollo. Entonces, pues, conforme el menor, ¿verdad? Desde que se es bebé, desde un añito, podemos ir viendo como algunos síntomas. Entonces sí, se puede decir eso, como que es algo del neurodesarrollo, que es conforme se va desarrollando el bebé cerebralmente, su comportamiento, adaptándose como al mundo en la vida real. Correcto. Pues se va como desarrollando este espectro. Y eso también es muy importante como para que también los padres y madres sepan cómo se hace. Tal vez usted nos explica brevemente, o sea, qué se tiene que hacer si yo tengo algún niño o niña que estoy detectando que puede tener algún tipo de comportamiento. ¿Qué es lo recomendable que le podemos decir a los padres y madres? Sí, bueno, primero, lo ideal sería que lo llevaran desde si es muy bebé y notan como conductas que no son muy comunes, llevarlo como al pediatra desde bebés. Se puede notar, por ejemplo, un llanto bastante significativo, que por más que se le cambie de pañal, que por más que se le dé alimentación, pues ese llanto sigue y sigue y sigue. Cuesta mucho cuando son mamás primerizas o papás primerizos, cuesta mucho ver como estos síntomas. Entonces, pues van al pediatra y dicen como es que mi bebé llora, pero tal vez como que lo dejan pasar estos síntomas y no lo ven como algo preocupante. Cuando son mamás que ya han tenido varios hijos o es el segundo bebé que tienen, pues sí empiezan a notar estos síntomas, ¿verdad? Y ya se empiezan a preocupar. Entonces, desde el primer momento, pues si empiezan a notar esto, o como que el bebé, por ejemplo, lo ponen en la cunita y empieza a ver como luces y constantemente como que no se relaja y no se duerme, sino más bien como que se queda extrañamente viendo esa luz, pues entonces ahí esas cosas son como de llamada de atención e informárselo al pediatra. Y seguidamente, pues si ya notan síntomas 5 o 7 años, pues ahí es ideal como ir haciendo un diagnóstico, puede ser en psicología o algunos tienen que llevarlo a terapia del lenguaje, pero siempre lo ideal es hacer un psicodiagnóstico al menor, ojalá sea desde temprana edad. ¿Qué es esta pruebita? Exactamente, sí, son 2 pruebas que pasamos. Una que se llama A2, que es específica, es una prueba estandarizada para lo que es el autismo. Estandarizada significa que solamente es como una prueba específica para lo que es el autismo, y otra prueba que se llama ADIR, que es una entrevista específicamente para los padres, que vemos todo el desarrollo infantil o todo el neurodesarrollo, más bien dicho, sobre los menores. ¿Cuáles son los profesionales que realizan esta prueba? Yo creo que también es importante explicarle a padres, madres e incluso familiares de algunas personas, porque más adelante quiero también preguntar si es solo en niños, ¿verdad?, que se puede hacer esta prueba. Pero ¿cuál es el profesional que se encarga de realizar esta prueba, doctora? Sí, bueno, el profesional que se encarga de realizar esta prueba es una persona que ha llevado como estos cursos en específico, porque esta prueba sí necesita como un curso en específico, el A2 y el ADIR también, son cursos por aparte, son cursos que no los brindan aquí en Costa Rica, de hecho son cursos que los dan en otro país. Entonces ya con estos cursos, o por lo menos saber pasar estas pruebas, pero obviamente con un certificado que te certifique que llevaste estos cursos y este aprendizaje. De ¿Cómo podrían identificar ese certificado los padres o los pacientes? Bueno, en ese caso se puede solicitar, ¿verdad?, a la persona profesional, y no habría ningún problema. Si uno lo tiene, pues no hay nada que ocultar, pero sí. Sí, puede hacer la solicitud. Sí. Hago la consulta porque hay de todo, ¿verdad? Sí, y claro, yo creo que es importante también que no es cualquier persona la que puede
abordar el tema, de que puede abordar a tu hijo, a tu sobrino o algún familiar en específico. Exacto, no, sí, sí, sí es importante, ¿verdad? Como que si lo desean, pues solicitar como el certificado, una validación en donde la persona o el padre esté tranquilo en esa parte. Ok. Me parece muy interesante algo que quería también decirle, doctora, y es que los datos sobre el TEA, hay muy pocos. Todavía hay, a pesar de que lo hemos escuchado, hay todavía un poco de desconocimiento sobre el tema de datos como tal, a nivel mundial y a nivel nacional incluso. La Organización Mundial de la Salud aproximadamente dice que 1 de cada 100 niños en el mundo tiene autismo. Y aún así ellos igual reconocen la falta de desconocimiento y los mitos que hay con este tema en el mundo y en el país. Yo quisiera hacerle la consulta a usted cuando llegan jóvenes y usted ve casos todos los días en específico sobre el TEA. ¿Qué es lo que tal vez las familias sienten que le hace falta a nivel país con respecto a la atención de las personas con TEA en Costa Rica? Pues más educación, en resumen, más educación, que las personas tengan una educación desde los papás, al menos si tengan buena educación, desde pediatría, desde medicina general, que se les informe si tienen síntomas de no sé, de verdad, de lo que es el espectro autista, o si hay familiares con espectro autista, que pregunten esto. Entonces, si hay sospechas, para que los padres también se puedan educar en esa parte. Y de ahí en fuera, empezar que los mismos padres empiecen a educar a la familia, y entonces ya esto se empieza a hacer como una cadena, ¿verdad? Ya la familia empieza a educar a los amigos, a las amistades, ya después los amigos empiezan a educar a no sé, ¿verdad?, en la parte laboral, y entonces ya se empieza como a pasar la bola. Pero sí es importante como la educación, completamente, la educación sí es muy importante. Y ahora que estamos hablando de esto, empecemos a educarnos entonces un poquito más sobre esto, sobre este trastorno espectro autista. ¿Existen o no grados, y es parte de lo que le quería preguntar, en el TEA? Le hago la consulta por lo siguiente: hay características o hay algunos comportamientos que se ven un poquito más marcados que otros en ciertas personas. No quiere decir que una no sea más importante, otra menos importante de tratar, o por lo menos de poder apoyar en el desarrollo a una persona que tiene TEA. ¿Hay grados en el TEA? Sí, correcto. Hay grados en el manual de salud mental, en el DSM-5, eso fue también lo que hicieron, incluir, bueno, esta condición de Asperger que antes hablábamos, entonces incluyeron esto también y formaron grados para que la gente pueda como entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, va al grado 1, va al grado 2 y va al grado 3. El grado 1 es como el grado más leve. No necesita tanta ayuda la persona tiene una buena comunicación, un lenguaje, pues se le dificulta, pero puede laboralmente trabajar, académicamente pues puede estar en una escuela completamente normal. Después viene lo que es el grado 2, que esto es como un poco moderado, entre no es ni leve ni severo, pero igual la persona puede como que necesita ayuda, pero no tanta. Y luego viene el grado 3, que este sí es un grado muy, muy severo, que donde la persona se le incapacita, por ejemplo, en la parte de, o se le complica, no se le incapacita, pero se le complica mucho la parte laboral, la parte comunicativa, la parte social, si es completamente como que una persona aislada o prefiere aislarse de las personas, prefiere no tener una conversación con una persona. En la parte del lenguaje, tal vez podemos hablar de una persona que no tiene un buen lenguaje y solamente se le entiende como algunas ciertas palabras. Y bueno, todo esto del balanceo o de manera de comunicarse o manera estereotipada, pues se le va a notar muchísimo más, y con solo verlo se puede ver que es una persona que tiene espectro. Doctora, entonces son 3 grados. Sí, exactamente. 3 grados, 1, 2 y 3, desde uno bastante leve me parece, hasta ya un grado un poco más
más intenso, diría yo, no sé si sea la palabra correcta, donde es más marcado ver algunos de los síntomas, digámoslo de esa forma. Sí, exacto. Porque yo quiero también que aprendamos un poco del lenguaje de cómo decirlo, ¿verdad? De que muchas personas he escuchado, por eso quiero que ahora hablemos de mitos y realidades. De decir si es una enfermedad o sea, lo pueden tratar y catalogar algunas personas como enfermedad, pero me parece que no lo es, ¿verdad? Y ahora lo vamos a abordar de una mejor forma para conocer un poco más sobre el TEA, ¿verdad? Que es parte del tema que tenemos hoy. Hablábamos de niveles y grados, entonces tenemos 3 grados. Correcto. ¿El Asperger va dentro de alguno de esos 3 grados? ¿O también tiene sus 3 grados? No, va dentro de los 3 grados. Ok, ¿cuál sería dentro de cuál de esos 3 está? Bueno, depende, ¿verdad? Depende de la condición de la persona, pero o sea, se puede catalogar como un grado 1 o grado 2, depende, o grado 3. Ok, ahora que estamos hablando de estos 3 niveles, ¿tienen características entre sí parecidas? ¿Tienen características diferentes? Grado 1, grado 2 y grado 3. Sé que, como decíamos, puede ser como más intenso o más marcado, conocer parte de cuáles son esos comportamientos que identifican el TEA, pero entre ellos 3 hay algunos que son más del 1 o del 2 o del 3, doctora. Sí, digamos, cada uno tiene su característica. Como te decía, digamos, en el grado 1 es una persona que necesita ayuda, pero aún así puede hacerlo solo. ¿Qué podría demostrar o qué podría, es para ir conociendo un poquito más, qué comportamientos podría tener una persona de grado 1? Por ejemplo, una persona de grado 1, un lenguaje, pero el lenguaje está bien, digamos, el lenguaje está bien, aún así, no sé, tiene como comportamientos repetitivos, por decirte algo, en la mano o en los pies, que ellos los mueven muy peculiarmente, o un balanceo, pero muy ligero. En la parte interactiva social, en interacción social, puede que haya buena interacción con algunas ciertas personas, por ejemplo, como con la familia, pero ya con amigos no es muy buena interacción, aún así tienen buena interacción. Entonces eso puede decirse del grado 1. Del grado 2 podemos decir, ya podemos pasar a algo un poquito más moderado, es una persona que ya necesita un poquito más de ayuda, tal vez fue una persona que tuvo terapia de lenguaje porque tal vez tuvo un desarrollo ahí del lenguaje un poquito más lento, entonces desde ahí ya podemos ver que hay un poquito más moderado. Seguidamente en la parte de comunicación, ya tal vez en la parte familiar pues se comunica tal vez con los papás, pero no se comunica explícitamente, ya utiliza solamente monosílabos. En la parte de amigos pues evidentemente ahí ya no hay comunicación o interacción, y ya cuando estamos hablando de un grado 3 de características, ¿verdad? Que ya es algo muy muy severo. Ya estamos hablando de una persona que se aísla completamente, que prefiere no comunicar o no interactuar con nadie, ni con familia, ni amigos. Estamos hablando de una persona que su lenguaje es bastante significativo, es muy poco. Estamos hablando de una persona que su balanceo o su conducta repetitiva en las manos y pies es bastante evidente, y pues sí, ¿verdad? Pues esas son las características como más predominantes en cada grado. Ok. ¿Se habla o hay algún tipo de relación de hablar de agresividad en una persona con TEA? Sí, de hecho eso es un punto muy importante. Sí, se habla de agresividad, más que todo de agresividad es frustración, lo que sienten ellos, como que el manejo de la frustración, en resumidas palabras, es 0 tolerancia a la frustración lo que tienen. Entonces, por ejemplo, para que entiendan bien, un grado 3 podríamos hablar de una persona que no tiene manejo de frustración, entonces se golpean la cabeza con la pared, o se golpean ellos mismos, o golpean ya mucha fuerza, golpean a otras personas para tratar como de detenerlos, pues ellos empiezan a golpear lo que sea y a quien sea. Entonces estamos hablando de una persona que no tiene un buen manejo de frustración. Y para darles un ejemplo también del grado 1, pues es una persona que maneja la frustración un poquito mejor.
sí puede tener en ciertos momentos como autolesiones, pero no estamos hablando de una persona que no se puede controlar completamente, no es una persona que necesite otra persona, sino más bien ellos se autorregulan o se autocontrolan en esa parte, del grado 1, ¿verdad? Del grado 1, bueno, veíamos un caso del grado 1 y del grado 3. Sí. Claro, ahora tengo una consulta también con respecto a los sonidos. ¿Qué pasa con ellos en ese aspecto, doctora? En la parte sensorial, más que todo va como en todos los sentidos. Todo, no solamente no solamente en lo sensorial, exacto, no solamente en lo sensorial. En la parte sensorial, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Se me ocurre que se me viene una persona que es muy sensible a los sonidos, para ir con este ejemplo, es muy sensible a los sonidos, entonces pues viene la frustración, ahí viene la frustración. Hay personas que algunos utilizan audífonos especiales para que no tengan estos sonidos tan fuertes. Por ejemplo, en el tacto hay personas con el espectro autista que les llama mucho la atención, o sea, la plasticina, y siempre andan a plasticina porque es algo que tal vez les relaja, o andan algo en la mano como para poder tener este estímulo sensorial. También hablando sobre la parte visual, hay algunos que se interesan mucho por las luces, alguna luz en especial, o estas luces que se dan como con la bolita y son luces de colores, entonces pueden pasar horas o una hora o media hora viendo significativamente estas luces y pasan muy muy enfocados en estas luces. Entonces ellos tienen como, se les llama esto de hiperfoco, y ellos sí pasan como muy enfocados en algo en específico. También yéndome como por otro lado, pasa esto del hiperfoco, que por ejemplo se enfoca mucho en su orden, entonces como que todo lo alinean o ordenan las cosas en una línea en específico, ya sea vertical o horizontal. Los juguetes se enfocan mucho en un tema en específico, por eso también está este mito o esto de que dicen que son muy inteligentes, porque ellos se enfocan en un tema en específico y ese tema se lo saben al derecho y al revés. Y es por esto, ¿verdad? Porque tienen un hiperfoco súper increíble y se enfocan en temas muy específicos. Ya la doctora me ganó un mito, entonces. Sí. Un mito en realidad, porque no sabía muy bien. Hablemos de eso. Hablamos de que son, o todos hablan de que son unos super genios. No jamás podría decir que no lo son, porque, o que no son personas que de verdad tienen esas fijaciones, lo diría yo de esta forma, con respecto a ciertos temas y los investigan y averiguan cada vez más. Todos tienen una superinteligencia, así como se dice. Pues no todos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría, como te digo, se enfocan tanto en un tema o se interesan tanto en diferentes temas, que pues esto es lo que pasan estudiando o leyendo, leen mucho, por ejemplo, el universo, del cuerpo humano. Entonces, si vos les preguntas sobre un tema en específico, ellos se lo van a saber súper bien, pero no es que todos van a tener pues esta inteligencia, ¿verdad? O sea, depende también de los grados que estamos hablando ahorita, pero la mayoría podría decir que sí, ¿verdad? Que sí tiene este hiperfoco. Ok. Lo que se le llamaría entonces un hiperfoco. Ajá. Tienen buena retentiva, eso sí. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Sí, porque captan muy, muy rápido. Doctora, bueno, pues siguiendo hablando de este tema, yo quería hacerle la consulta. ¿Todavía existen casos de personas en la etapa juvenil, en la etapa adulta, que no se les haya detectado algún grado de TEA? ¿O ya es algo como que ya hemos cambiado un poco como sociedad de poner atención a estos comportamientos desde niños, o existen todavía casos de adultos que no han sido diagnosticados? Sí, de hecho hay bastantes que llegan a consulta, bueno, o a hacerse un psicodiagnóstico y son adultos. Estamos hablando de adultos de 30, 40, más de 20 años, ¿verdad? Entonces sí, claro, todavía hay adultos que no se han podido diagnosticar. Se recomienda poder hacer el diagnóstico o el psicodiagnóstico desde la edad más temprana que se pueda, por lo menos desde los 3, 4 años ya se puede empezar a diagnosticar a un niño. Y es importante porque
bueno, yo lo escucho, ¿verdad? Mucho en cuando hago los diagnósticos, que resulta que la persona me dice, bueno, una persona adulta me dice, vengo a hacerme un diagnóstico porque no sé qué es lo que me pasa. Entonces no puedo hablar con la gente, me siento tímido, me siento tímida, introvertida. Entonces la persona más bien como que se ofusca con ellos mismos. Entonces llegan como por el diagnóstico como para tener esa paz, esa tranquilidad en ellos y ya ponerle un nombre a eso que es, ¿verdad? O ese espectro que tienen. Entonces, pues sí, hay adultos que se hacen el diagnóstico para tener esa paz, esa tranquilidad y que hay, pues sí, hay muchos y bastantes. Sí, hay todavía diagnósticos, que eso también me parece muy increíble, ¿verdad? Que es parte de ese desconocimiento. Doctora, son las 2:32 de la tarde, vamos a ir a una pequeña pausa acá en Asiento Extra, ya casi regresamos con más información, porque también yo quiero que hablemos no solamente de la persona que tiene TEA, sino también sus familiares, cómo deben abordarlo o cómo lo estamos abordando aquí en Costa Rica, y vamos a ver un caso en específico que nuestro compañero Gustavo Castro estuvo indagando en los últimos días. Entonces, una pequeña pausa, ya casi regresamos con más de Asiento Extra. En este martes que abordamos temas de salud con usted que está en su casa, que está de viaje, que anda también en su carro y que gracias a Dios le agradecemos muchísimo que nos acompañe en este espacio. Como les decíamos anteriormente, estamos llevando el tema de los trastornos espectro autista, que pues poco a poco vamos conociendo más, pero que todavía hay un desconocimiento y también algunos mitos y realidades que queremos abordar acá en este programa. Les decía anteriormente que queríamos hablar un poco de cómo también les va a los familiares, cómo les van a los amigos, con las personas que tienen TEA o algún grado de este trastorno, y por eso queremos mostrarle un trabajo que hizo nuestro compañero Gustavo Castro de un caso en especial de un joven de 26 años, me parece, doctora, que tiene un grado elevado, ¿verdad? Tiene un grado 3 este joven, y queremos mostrarles primero esta cápsula que realizó nuestro compañero y después la vamos a analizar y evaluar acá en Asiento Extra. Veamos y escuchemos. Este joven de apellido Acuña y de 26 años de edad tiene autismo grado 3 y desarrolla con frecuencia crisis de agresividad. Golpea vidrios y paredes, pero también a su madre, a quien incluso le arrancó gran cantidad de cabello. A diario se toma 15 pastillas, según comentó la mamá. Esa medicación no va a funcionar. Él sigue con sus crisis de agresión. Cada vez que lo llevo a emergencias me dicen, ponga la denuncia en el juzgado, lo esposan y lo llevan a Catelcul, a la prisión que está en el hospital psiquiátrico. Ella se opone a que su hijo sea detenido, pues no se trata de un delincuente. Siente que no hay soluciones para estos casos y considera ofensivo que en el hospital le preguntaran si quería deshacerse de él. Aquí en Costa Rica no existen lugares donde uno pueda ubicarlos durante todo un día, ir y después traerlos a la casa para que ellos estén llevando una terapia ocupacional y una terapia conductual. Puede acudir por medio del recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que sea esta quien ordene a la Caja Costarricense a revalorar el tratamiento que se le está dando a esta persona. La Caja de Seguro Social está en deuda con esta población, según padres de familia que a la vez son activistas. Considero que la Caja Costarricense del Seguro Social y el Estado tiene una deuda muy grande con la población dentro del espectro del autismo en este país. El apoyo es muy básico, realmente la caja nos puede ayudar un poquito con diagnóstico y en algunos casos medicarlo, pero realmente estos chicos lo que más necesitan son un tema de terapias, ¿verdad? Para poder regularse, para poder mejorar su tema sensorial, ¿verdad? Ellos a nivel de sonidos, de movimientos, de tema táctil.
García le apuesta a la equinoterapia como una buena opción. Expertos también consideran que es necesaria la creación de programas preventivos en edades tempranas con centros de apoyo integral. Extra Noticias solicitó la posición de la Caja de Seguro Social sobre estos casos, pero al cierre de edición no hubo respuestas. Asiento Extra por Extra Radio. Bien, escuchábamos la voz de nuestro compañero Gustavo Castro, quien fue el que realizó esta nota para Extra Noticias y que nosotros trajimos al programa de Asiento Extra para poder revisarlo y evaluar varios puntos, doctora, que yo creo que son importantes. Y es el tema familiar, cuando hay, y no voy a discriminar, solo decir que los de grado 1, 2 y 3, ahorita veíamos que creo que lo primero que tenemos que decir es un caso de grado 3. Exacto. Porque no todos se comportan así. Exacto. También quiero dejar claro eso, sí. ¿Verdad? No vamos tampoco a decir que todos se comportan de la misma forma, ya la doctora nos explicaba. Veíamos un caso de un grado 3, pero veíamos también una madre desesperada por una solución ante varias necesidades que ella ve, que son la medicación, doctora, y también otro tipo de atenciones que podría tener su hijo de 26 años, que no sea incluso el maltrato por estos comportamientos agresivos. Sí, bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Un medicamento, normalmente o usualmente no se usa medicamento, ya tiene que ser un grado o algo muy, muy severo, como lo vimos en el video, para usar un medicamento. Pero normalmente se utiliza o se trabaja con psicoterapia como para poder trabajar todas estas áreas que hablábamos anteriormente, todos estos síntomas, ¿verdad? Y reforzar todas estas áreas. Lo que vemos negativo, nosotros lo tratamos de sumar ahí. Pero sí, ¿verdad? Vemos una madre bastante frustrada que ya no sabe qué más hacer, ha llamado a la policía y todo esto, pero sí, ¿verdad? Es complicado porque estamos hablando de también un sistema, ¿verdad? En donde no hay la suficiente educación por parte de nivel país, entonces sí es bastante complicado, o tal vez no está recibiendo el medicamento adecuado, o es el medicamento que se puede ofrecer a nivel del sistema, ¿verdad? Pero sí, es bastante severo el caso que estábamos viendo. En esto de la medicación, doctora, ¿qué es lo recomendable? Porque usted lo que me indica es como lo que el sistema nos puede ofrecer. ¿Qué pasa en el país? Todavía nos falta mucho a nivel institucional para poder abordar casos hasta de grado 3 como el que estábamos viendo. Sí, en medicación sí, ¿verdad? Yo no ando mucho en esa parte porque no soy de medicina general, pero sí puedo comentar un poco sobre el aspecto de medicación, de que tengo conocimiento de que algunos, ¿verdad?, deberían de usar antipsicóticos o hasta antidepresivos por lo mismo de la frustración, de la ira, que no saben manejarla muy bien, pero pues sí, falta bastante en esta parte en el país para poder tener o abordar un caso así. ¿Qué tipo de terapias podrían llevar las personas que tienen TEA, doctora? Bueno, está la terapia ocupacional, está la terapia del lenguaje, la psicoterapia. Nosotros en psicoterapia abordamos lo que es habilidades sociales, que esto se trae de que es muy niño. Abordamos lo que es la comunicación asertiva, cómo saber interactuar en un grupo de amigos, familiares. En terapia del lenguaje, por supuesto, les van a ayudar a cómo comunicarse o cómo poder hablar, ¿verdad? En la terapia ocupacional también les ayuda mucho en esta parte en la parte de estereotipos, en la parte de comportamiento conductual más bien. Pero sí, más, o sea, hay mucho tipo de terapias, o también de medicina, muchos especialistas, ya estudios más significativos, más de neurología, más a fondo, ¿verdad? Pero, o sea, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Claro, ahora hablemos un poco de ese entorno social y del entorno laboral. Empecemos con el social, y pienso yo desde la adolescencia. Cuando estamos en la adolescencia tendemos a ser más sociales y relacionarnos más con nuestros amigos o con algunas personas conocidas, tener algún tipo de relación amorosa incluso. ¿Qué pasa con las personas con TEA, doctora, en ese caso? Lo digo no solamente cómo ellos se comportan,
para hacer este ejercicio, no solo cómo se comportan, sino cómo podría también yo como comportarme si tengo algún amigo, algún compañero con TEA. Sí, bueno, en más que todo, ¿verdad? O sea, tampoco es que los vamos a tratar como una persona, como decíamos anteriormente, que tenga una enfermedad o algo así, porque no lo es simplemente un trastorno, pero se puede sobrellevar. En la parte más que todo social, es mucho nuestra responsabilidad educarnos, como decía anteriormente, educarnos a ver cómo tratar a una persona con espectro autista, qué son esos síntomas que ellos presentan, cómo debo hablar con una persona así, entender por qué una persona no me mantiene ese contacto visual y no verlo como una falta de respeto, sino es porque ya es un espectro, ¿verdad? También, bueno, en la parte, no sé, amorosa, que sí se puede, o sea, las personas, he tenido pacientes que con TEA y tienen pareja, y la pareja, vamos a lo mismo, pues está educada y sabe cómo tratar a esta persona, la entiende perfectamente, ya sabe cómo manejar su frustración, y entonces, bueno, a nivel de pareja, ¿verdad? Siempre debe haber esta comunicación entre pareja, pero pues se refuerza mucho más cuando hay un espectro autista. Y cada persona, ¿verdad? Como te decía anteriormente, cada persona tiene un grado diferente, cada persona se desarrolla diferente en habilidades, entonces también es importante que las personas le pregunten, bueno, ¿querés hablar del tema? ¿Me querés comentar cómo es tu interacción? ¿Cómo es tu comunicación? Para poder entender mejor a esta persona. Claro. Eso desde la parte social, ¿verdad? Que ya lo decíamos anteriormente y dábamos algunas de las características que podría tener una persona con TEA. Yo quiero hablar de la parte laboral, porque en la parte laboral, además de tener esas relaciones sociales, tenemos también nuestras funciones, y también tenemos un reglamento que respetar, y el tema de la presión también me pone mucho a pensar como una persona en la cual pues tiene TEA y tiene algunas características en las cuales pues le es más difícil su desarrollo. Entonces le hago la consulta, doctora, a nivel laboral, ¿qué sería importante, tal vez desde el punto de la psicología, también desde los recursos humanos, saber? Esto lo hago la consulta como de qué debería saber recursos humanos, y que también, si yo tengo TEA, debo comunicar, o si alguien nos está escuchando que tiene algún familiar, que deba recomendarle a esa persona que diga en su trabajo. Sí, bueno, lo ideal sería, ¿verdad?, que si ya tienen un diagnóstico, pues no ocultarlo y decirlo abiertamente que tienen un trastorno de espectro autista, ya sea laboralmente, que es muy importante. Entonces ya, pues recursos humanos ahí debería de también tener sus capacitaciones adecuadas sobre lo que es el espectro autista. Y si fuera el caso que, bueno, ya la persona está trabajando en la parte laboral, pues entonces adaptarnos a este ambiente y adaptarse también a la persona que tiene espectro autista. Por ejemplo, bueno, se puede ofrecer como instrucciones que sean muy claras, muy precisas hacia la persona de espectro. También, no sé, considerar, ¿verdad?, formatos alternativos de entrevistas, no solamente fijarse en las competencias, sino en las habilidades que tiene la persona. También enfocarse en técnicas de cada persona, de cada candidato, en la parte de recursos, proporcionar, ¿verdad?, documentos o rutinas estandarizadas para que esta persona pues no entre en una frustración cuando esa rutina se rompa. Entonces sí, es importante, ¿verdad?, también a nivel de empleados, también educarlos y todo esto, generar un espacio adecuado para una persona, si por ejemplo tiene problemas de sonido, en la parte sensorial, entonces pues no es que se les va a aislar, porque tampoco... Ni tratársele de una forma distinta. No, tampoco es que se le tiene que tratar de una manera distinta, pero sí por lo menos darle un espacio adecuado, un espacio que se pueda adaptar bien, un espacio en donde la persona no tenga esta parte sensorial pues bastante acumulativa, ¿verdad? No un área donde haya un montón de ruido o donde haya un montón de luces, y sabemos que a la persona con TEA
pues esto lo pone bastante sensible. Entonces, pues sí, en todos estos ámbitos, en el ambiente que sea favorable, el espacio de trabajo que esté tranquilo, que esté disponible en todo momento para que la persona pueda trabajar, mejorar la comunicación, dar instrucciones claras, un lenguaje bastante claro y bastante preciso. Bueno, ya hablábamos de la parte laboral, pero digamos, también en la parte educativa, esta persona... Yo hacía el énfasis ahora de, bueno, que tienen una fijación y demás. Lamentablemente, aquí solo hay una forma de aprender en Costa Rica, sino que es la que ponga el sistema del Ministerio de Educación Pública y ya, ¿verdad? ¿Cómo hacer con esos muchachos? Hablo desde el tema de igual adolescencia, cuando están en el colegio, que sí tienen ciertas fijaciones con algunos temas, pero hay otros que definitivamente no. No se puede. ¿Qué podríamos recomendar a sus familiares y a ellos también? Sí, bueno, en este caso lo primero es poder conversar con el docente sobre la situación que esté pasando, sobre el TEA que presente la persona, apoyarlo en todo momento. Lo ideal sería que en la escuela, pues igual, ¿verdad?, se impartan cursos o capacitaciones para poder sobrellevar a una persona con TEA, con este trastorno, y pues entonces ya dentro de la escuela se trataría mejor pues esta parte de las personas con TEA, que hayan capacitaciones por parte de los padres, que los padres pues no les tocaría, pero a los padres muchas veces les toca educar a los mismos maestros, a los mismos profesores. Entonces sí, es muy importante, ¿verdad? Como lo mismo que hemos hablado, de educar bastante a las personas para que no vean a las personas con TEA como personas raras o personas extrañas, ¿verdad? Sino más bien incluirlos en la sociedad de una manera muy amena. Ok, eso es importante. Yo creo que es el tema de educar. Ya hemos traído algunos temas también que me parece que también que nos falta mucho como costarricenses e incluso como personas para aprender. Doctora, son las 2:51 y antes de irnos, porque ya nos queda poquito tiempo, hablábamos de mitos que hay en el TEA. Entonces quiero hacerle unas preguntas y usted me va diciendo sí o no y brevemente nos va contando. ¿El trastorno de espectro autista es una enfermedad? No. No es una enfermedad, no. Es un trastorno. Ajá. ¿Es una condición, doctora? No. ¿Se le puede decir como que es una condición? Sí, depende, digamos, por ejemplo, se le puede decir Asperger es una condición dentro del espectro autista. Ok. Ok, ahí es donde aplica condición. Exactamente. Si no, es un trastorno. Es un trastorno. Ok, hablábamos de esta, me parece que la evaluamos en el programa. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Tienen fijaciones? Sí tienen y ya las habíamos abordado. Y esta me parece también muy importante. Mito, realidad. ¿Una persona con TEA puede ser un niño malcriado o un niño mal educado? No, eso es más un mito. Eso es un mito. Eso sería otro trastorno. El trastorno desafiante. Bueno, ¿ves? Yo creo que eso también es importante. No necesariamente decir que es un malcriado. No. Eso ya viene dentro del trastorno, pero no es, o sea, por mucho más educación y que se le dé, ¿verdad? Como veíamos en el mismo video, pues es algo ya meramente del trastorno y que ya necesita medicación. Entonces ya es diferente. Bien, ya nos aclaraba la doctora. ¿Viven en su mundo? ¿Verdad o falso? Pues podemos decir que sí, que viven en su mundo. Ellos no ven las cosas como tan literal como uno, entonces sí, viven como más, podríamos decir que sí, que viven en su mundo. ¿Son súper inteligentes? Pues bueno, súper inteligentes es una palabra muy, pero sí, son muy inteligentes. ¿Se puede decir si son todos superdotados? Todos no, a la mayoría podríamos decir que son superdotados, pero todos generalizar así, todos no. Ok, ¿una persona con TEA tiene o no sentimientos? O no, lo que dicen más bien es no tienen sentimientos, ¿verdad? ¿Mito o realidad?
Pues es más un mito. Todas las personas tenemos emociones y sentimientos, pero a ellos se les dificulta tal vez un poquito más demostrarlo, pero que tienen emociones y sentimientos, sí los tienen, es un mito. Es mito, realidad, que pueden de alguna forma, le hago la consulta, pero es mito, realidad, que no demuestran su cariño. Pues eso sí es como realidad, no son muy empáticos en esa parte, no demuestran mucho el cariño, se les dificulta, pero sí pueden aprender a mostrar el cariño. Sí pueden. Sí. Bueno, son parte, no sé si me hacía falta alguno, doctora, que es parte de algún mito. Mito o realidad. No, ahorita que recuerde, no, yo creo que todos esos están claros. Bien, es parte de algunos comentarios incluso que hemos hecho a algunas personas y preguntas que nos dicen cuando hablamos de una persona con TEA y lo que se les viene a la mente según lo que ellos conocen, ¿verdad? Entonces por eso queríamos derribar esos mitos o hablar de esas realidades de las personas con el trastorno espectro autista. Sí. Ya para terminar, doctora, ¿cuáles son los retos a nivel país? Yo diría que hasta a nivel mundial, pero ¿cuáles son los retos que usted considera que debemos tomar como sociedad e incluso a nivel institucional también para poder conocer más de las personas con TEA? Para que no se trate solamente de que ellos se adapten a nosotros o que nosotros nos adaptemos, sino de una convivencia. Sí, bueno, primero, como decíamos anteriormente, esta parte de tener pues buenos medicamentos sería lo ideal, que hayan buenos medicamentos, que pues para que no surja de lo que vimos en el video, que las personas sepan cómo adaptarse también a las personas que presentan TEA, si es necesario pues presentar, ¿verdad?, capacitaciones, cursos sobre todo lo que son las personas con TEA, cómo se saben comunicar, cómo no, y que nosotros también estemos como informados sobre todo el trastorno espectro autista. O sea, es como más tener más herramientas a nivel país. Ahora, ¿qué tanto, qué importancia para ustedes que se hable de estos temas como del TEA y que se conozcan más? ¿Qué tan importante lo considera usted a nivel sociedad? Pues bastante importante, diría que un 100% es de importante hablar sobre este tema en específico a nivel del país, para lo mismo, ¿verdad? Para que se pueda dar una buena adaptación a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, en todos los niveles que se pueden imaginar, es bastante importante. Bien, doctora, son las 2:57 de la tarde, se nos acabó el tiempo para seguir hablando de este tema. Yo quiero agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros y que haya sacado el espacio para hablar hoy del trastorno espectro autista. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como les decíamos, se nos acaba el tiempo, siempre agradeciéndole a usted su sintonía. Bueno, hoy parte del tema que teníamos era del síndrome del Asperger y también del trastorno espectro autista, que nos parece que es muy importante que poco a poco vayamos conociendo más. Esa es la idea. La idea también es mostrarle a usted qué herramientas puede tener si usted convive con alguna persona, tiene algún compañero en algún centro educativo o incluso en su jornada laboral, usted normalmente está con una persona que tiene alguno de estos grados que hoy también aprendimos, para que también aprendamos a ser empáticos, para que también aprendamos todos a convivir de la mejor forma en nuestro país como sociedad. Así que le agradecemos mucho que esté con nosotros, esperamos que sea de mucho provecho lo que hoy conversamos en este espacio de Asiento Extra. Buenas tardes.